Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Benjamín Temkin, soy profesor investigador aquí en la Flaxo y el director, el doctor Francisco Valdés Ugalde, que no puede asistir porque tuvo un deceso en la familia, me pidió que lo sustituyera simplemente moderando esta conferencia. Es para nosotros de veras un honor y un gusto enorme tener aquí con nosotros al profesor Mario Weissbluth. Voy a leer una semblanza muy corta que no le hace justicia para no darle tiempo de su conferencia. Vamos a escucharlo y después vamos a tomar algunas preguntas del público. Los asistentes, tomaremos unas cuantas, tendremos posibilidad de responder y pues veremos cuánto alcanzamos a cubrir. Mario Weissbluth es profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Asimismo, es el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano y presidente de la Fundación Educación 2020. Movimiento ciudadano que ha promovido relevantes cambios en el sistema educativo de ese país. Es ingeniero químico de la Universidad de Chile, con un doctorado en ingeniería de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Residió en México entre 1975 y 1989 y se desempeñó en ese periodo, en parte de ese periodo, como director adjunto de desarrollo científico en CONACYT, posteriormente como fundador y primer director del Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM. A su retorno a Chile fue integrante, ratificado por el Senado de Chile, para el Consejo de Alta Dirección Pública durante el periodo 2004 y 2010. Ha sido director de diversas empresas públicas y privadas, así como fundador y primer director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Ha publicado más de 80 artículos y libros y dirigido más de 200 proyectos de consultoría en temas que incluyen política educativa, biotecnología, planificación estratégica, gestión de la innovación y gestión del sector público. Entre sus publicaciones se encuentran 3 libros que han sido primeros lugares de venta en Chile, con los títulos Se acabó el recreo, la desigualdad en la educación, Cambio de rumbo, una nueva vía para la educación y Tejado de vidrio, cómo recuperar la confianza en Chile. Los dejo con el profesor Weissbluth. ¿Este funciona? Sí, además de sacar por ahí. Bueno, sí. Muy buenos días. Realmente para mí el placer de estar dando y la alegría de estar dando una conferencia en México supera con creces a que si yo las pudiera estar dando, no sé, en Argentina o en Colombia. Yo, como decía mi currículum, residí 14 años en México gozando una beca gratuita General Pinochet sin estipendio. Aquí trabajé muy feliz. Conocí amigos como mi amigo José Alfonso, que está ahí, tú, ¿no? O sea, mucha gente. Y ha sido para mí, llevo una semana acá y ha sido una semana que la gastronomía me ha hecho aumentar feamente algunos kilos. Y ha sido una tormenta emocional positiva, verdaderamente. O sea, ha sido como un reencuentro que me tiene feliz. Y estar dando esto aquí es una felicidad muy grande, ¿no? Como ustedes pudieron ver de mi currículum, es difícil encontrar trayectorias más erráticas que la mía, ¿no? Así, de la ingeniería, la biotecnología, ¿no? La educación, el gobierno, o sea, pues así ha sido. Y eso tiene desventajas y ventajas. Una de las ventajas, o sea, la desventaja es que tú nunca haces nada bien, o sea, andas por ahí picoteando por todos lados, pero por la otra tienes la posibilidad de, desde la óptica más sistémica, ver las cosas desde muchos ángulos, ¿no? La otra corrección a mi biografía, que no es error de Flaxo, es que ya desde hace pocos días tengo una sucesora en la presidencia de la Fundación Educación 2020, me estoy retirando por viejo y cansado,
y enfermo. ¿Dónde está el hermano de Mirenchu? ¿Está por ahí? Ahí está el hermano de la nueva presidenta ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Combatimos duramente por el amor de ella. Y también de la universidad. Estoy bajándole el ritmo. Las teclas no las abandonaré nunca, pero las responsabilidades ya no quiero ni una pinche más, ¿no? Esa es un poco la... Bueno, ahora entro en materia. La charla esta va a estar dividida durante aproximadamente 1 hora más o menos. No sé, ¿cuál es la hora máxima sensata para dejar este recinto? ¿Está Norma por ahí? Norma, ¿a qué hora debiéramos como cerrar esto? Para yo calibrarme los tiempos. No, pues no, ¿cómo no? Todo el mundo tiene... Es tu privilegio. O sea, ¿hasta las 4 de la tarde? Bueno, pero no tenemos un deadline así rudo. Dígame, pues. A la 1 de la tarde, digamos. Ya, perfecto. Estamos sobrados de cariño. ¿Ya? Bien. La charla misma, que la voy a echar enterita, porque si no se pierde el hilo, va a tener 3 patas. Una pata es datos duros, o sea, cómo estamos en la educación en América Latina. Voy a usar como punto de referencia Chile porque por la obvia razón de que conozco más datos y porque va a ser interesante que ustedes vean desde esa óptica el caso chileno. Como yo suelo decir, con la excepción de Cuba, Chile es el campeón de la 5ª división del fútbol educativo mundial, ¿no? Pero es la 5ª, no es ni la 3ª siquiera, ¿no? Y después voy a tratar de demostrarles que América Latina es efectivamente un continente de analfabetos funcionales. Analfabeto funcional significa alguien que lee pero que no entiende lo que lee. ¿Ok? Para ponerlo en crudo. Y significa que te dicen un número 100 y tu cabeza en realidad no lo distingue muy bien de que si es un 10 o un 1000. O sea, como que los números tampoco te dicen mucho. Ya no digamos dividir fracciones, porque eso ya sería una cosa extraordinariamente elevada. Entonces les voy a dar los datos para tratar de convencerlos de que este es un continente con más de la mitad de su gente analfabeta funcional, más de la mitad, con lo cual nuestro futuro como continente es un poquito cuestionable. Después les voy a dar mi explicación muy personal y debatible de cómo yo creo que llegamos a este punto. Y después algunas recetitas que en cada país de América Latina podrán tener distinto énfasis de cómo yo creo o cómo la Fundación Educación 2020 cree que podríamos salir de este agujero, ¿no? Y esas son las 3 secciones. Vamos entonces a la primera. Voy a comenzar con los datos del test de PISA 2012, que estoy seguro que muchos de ustedes, conocedores de la educación, se lo saben de memoria, pero creo que para uniformar la imagen, pero también para darle significado al test de PISA. Todos estos datos son cortesía de mi amigo Guillermo Montt, que trabaja en la OECD allá en Europa, pero con una precaución previa. No existen, entiendo que hay una reunión de medición de la calidad por aquí ahora. Bueno, si yo estuviera en esa reunión, diría, señores, no existe ningún test estandarizado que sea un medidor definitivo de calidad en la educación. No hay. Por definición teórica, ¿ya? O sea, el poner a un chico a contestar preguntas y en un test de múltiple respuesta no te habla de calidad integral de la educación. No puede. ¿No? O sea, no puede decirte si el chico tiene valores, si es ciudadano, si se sabe expresar oralmente, ¿no? Si la calidad integral definida por la UNESCO incluso el cuidado de tu propio cuerpo, la empatía con los demás, o sea, la educación es un concepto, ¿no?, que tiene incluso concepciones ideológicas. La educación en América Latina en el siglo XVIII para las mujeres era que supieran coser y bordar, digamos, esa era la calidad en la educación, ¿no? En fin, o sea, va variando con el mundo. Y esto es mucho más prosaico, ¿no es cierto? Lectura, escritura, ciencias. Lo que yo siempre uso la analogía es que los test estandarizados son un termómetro, como el termómetro médico. No te pueden asegurar
calidad o salud. Yo te puedo poner a ti un termómetro, marca 36, y digo, no tienes fiebre, pero no te puedo asegurar que no estás enferma. Quién sabe qué andas trayendo por dentro, ¿cierto? Pero si te pongo el termómetro y tienes 40 de fiebre, te garantizo que estás enferma. Bueno, obtener muy buenos resultados, el termómetro al revés, en el test de PISA o en el Enlaces o en el que sea, no te garantiza que no estás enfermo. O sea, no te garantiza buena calidad en la educación. Pero si sacaste en el Enlaces calificaciones por ahí abajo, te garantizo que estás enfermo porque no entiendes lo que lees. No sé si me explico. O sea, son test para medir enfermedad educativa, no para medir salud educativa. Y esto es bien importante porque todos los datos que yo les dé tienen que leerse en ese contexto. ¿Ya? Vamos. Vamos entonces al PISA. Esta es una pregunta real del test de PISA 2012, cortesía de mi amigo Guillermo Montt. Esto es lo que se sentaron los chicos y contestaron, ¿ya? Y dice, escalando el Monte Fuji. El Monte Fuji es un volcán en Japón, está abierto 2 meses en el año. En esos 2 meses lo escalan 200.000 personas. ¿Cuánto es el promedio diario de escalamiento en el Monte Fuji? ¿Ok? Consiste en dividir 200.000 por 60. ¿Ok? Esa es una pregunta, porque hay veces la gente dice, estamos bien en el PISA, mal en el PISA, pero bueno, ¿de qué se trata el PISA? Entonces es bueno, ¿no es cierto?, agarrar la onda de qué estamos haciendo, ¿no? Y preguntando. Démosle. En matemáticas PISA 2012, con preguntas como esa u otras un poquito más complicadas, esto, queridos amigos, es América Latina, los que están marcados con la flechita roja. Los pocos países de América Latina que dan el test de PISA. ¿Ya? O sea, somos la 5ª división. Estamos... Bueno. Explícale una vez más. El campeón de la 5ª división es Chile. Pero así como por... ¿no? Ganó la Copa América, pero así en el último, ¿no?, minuto. La próxima, este es el otro lado, esto es la división, la primera liga del fútbol educativo. Y yo les quiero llamar la atención una cosa, ¿eh? ¿Quiénes están en la primera liga? Shanghái en China, que la dio por primera vez, miren dónde está. Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea, Macao y Japón. Confucio nos está rompiendo la madre, queridos. Y hay algo de eso, ¿ah? O sea, hay algo de una cultura milenaria. Mira, hay una frase de Confucio que yo tengo en mi primer libro, en la entrada del libro, que dice, donde hay buena educación no hay distinción de clases. Lo dijo Confucio, ¿no? Entonces, bueno. Sigamos. Ahora, Chile, los chingones, ¿no?, de América Latina. Chile es un país muy sobrevendido, les garantizo. Muy sobrevendido en todo. 52% de los alumnos chilenos de 15 años no puede contestar la pregunta del Monte Fuji. ¿Ya? En lectura, 33% de los alumnos en el equivalente no logra las competencias básicas, digamos, equivalentes a la del Monte Fuji. ¿Ya? Démosle. Sí, por favor. Ya. Algunos datos interesantes del Monte Fuji, una más. Ya. Algunos datos. Lo bueno que tiene el test de PISA es que además preguntan por los datos de la escuela, de la familia de los niños, si tuvo preescolar o no tuvo preescolar. O sea, la base de datos del test de PISA es monumental y tú puedes tratar de estudiar todas las correlaciones posibles de relaciones entre la escuela, el niño y los resultados, ¿no? Esa es una estupenda base de datos. Siempre que entendamos sorry, ya, nunca más pasaré la frontera. Siempre que entendamos que es test que no mide calidad integral, o sea, siempre no perdamos eso de vista.
Una de las cosas que hace el PISA es preguntarle a los niños si tuvieron o no preescolar. Y la evidencia es masiva. En los chicos que fueron a preescolar tienen mejores resultados en el test de PISA, limpiando por todas las otras variables. ¿Ya? Lo malo, sí, dale una más, por favor. Otra más. Es que la tendencia mundial es a ir ampliando la cobertura en educación preescolar. ¿Pero dónde lo hacemos? En los barrios popis, chica. Cuando donde más se necesita educación preescolar de altísima calidad es en los barrios y las escuelas o las zonas más vulnerables, ¿no? Eso es parte del clasismo latinoamericano duro, pero con otro problema, y es que educación preescolar no es una guardería, ¿ya? Yo subo por San Jerónimo para arriba y veo guardería del IMSS. Las guarderías fueron diseñadas en América Latina para guardar a los niños. Mientras las mujeres trabajan, entonces para que les cambien los, ¿no? Y para que vayan al baño y para que, ¿no? El concepto moderno es verdaderas instituciones que estimulan intelectualmente a los niños. Para que ustedes vean, me estoy deteniendo en esto porque al llegar a la hora de las propuestas sí importa. En Chile, un chico del quintil más pobre, a los 36 meses de edad, o sea, a los 3 años de edad, maneja la mitad del vocabulario de palabras que un chico del quintil más rico. O sea, ese chico a los 3 años de edad ya tiene la carrera medio perdida. Si no, le damos un upgrade a los 3 años. ¿Ya? Ok, sigamos. PISA también ve en cada país cuánto es el gasto por alumno entre 6 y 15 años en dólares de poder purchasing power, es decir, de poder adquisitivo equivalente. Y la curva es bien interesante. Perdón. La curva es interesante. La línea divisoria más o menos es $50.000 por alumno, ¿no? De ahí para arriba no hace ni una diferencia estadísticamente significativa. O sea, Luxemburgo gasta 3 veces per cápita más que Portugal y los resultados, nada. Sin embargo, de 50.000 para abajo se nota una línea de tendencia bien clara. O sea, cuando ya la plata es muy poca, sí hace una diferencia. Entonces, hay una rectita ahí de correlación, ¿no es cierto? Hay muchos otros factores que influyen, no es solo la plata. Pero lo que llama profundamente la atención es que todos los países de América Latina están por debajo de la recta. O sea, incluso la poca plata que gastamos, la gastamos mal, comparativamente. O sea, si Chile subiera al punto de aquí arriba, o sea, que gastara con la misma efectividad que lo que predeciría el gasto, estaríamos al nivel de Israel y Suecia, con la misma plata. Entonces, no es solo un problema de plata. ¿Estamos claros? Interesante ir anotando. Vamos. Ustedes, por favor, tomen nota de todas las críticas, preguntas, comentarios, ¿ya? Y al final, pero anótenselas, por favor, para que después me bombardeen. Otro dato. Gran controversia en América Latina que la educación pública o la privada, y los derechistas quieren privatizarla y los estatistas quieren estatizarla, ¿no? Y el convicción absoluta de que si es privada va a funcionar mejor. Mentira. Not true. ¿Ok? O sea, si tú descuentas el nivel socioeconómico de los alumnos de los ajustes, la diferencia entre las escuelas públicas y privadas en el mundo es casi despreciable. Lo único, pero las escuelas privadas sí sacan mejor puntaje en el enlaces. Eso es por el capital cultural de sus familias. No porque la escuela sea mejor, porque los mismos profesores son igual de malos en las escuelas, perdón, con todo respeto, en promedio. A lo mejor aquí hay algunos profesores muy buenos en la sala, pero los profesores en promedio son igual de malos en las escuelas privadas que en las públicas. Los métodos pedagógicos son igual de arcaicos en las escuelas privadas que en las públicas, en promedio, ¿no? Entonces, estas teorías ideológicas. Ahora, lo que sí, nosotros somos fieros defensores de la educación pública,
Porque lo que ha hecho la educación privada en América Latina, y Chile es el campeón de la privatización de la educación escolar, somos así como world class, es Pinochet y la concertación, ¿ah? O sea, no digamos que fue puro Pinochet, ¿no? Es que produce una segregación social feroz. Y eso ya no se muestra en los test de PISA, se muestra en descohesión social. Cuando empezamos a segregar por clases sociales a los chicos en las escuelas, porque los que pagan más van a escuelas de chicos más ricos y ahí se segregan los más ricos que tienen más capital cultural, ahí los efectos de descohesión societaria son feroces y los hemos estado viviendo en Chile gravemente. Chile está muy corroído socialmente por muchas razones, pero una de ellas muy importante es que Chile tiene en las estadísticas internacionales de segregación social del sistema educativo, que no son estadísticas de resultados, sino de segregación social del sistema educativo, somos el primero o segundo del mundo año tras año. Somos el apartheid educativo en Chile. Y esto es por las políticas de privatización, ¿ya? Después podemos, si quieren, hablar más de eso, pero la cosa no va por ahí, ¿ya? No va por ahí. La próxima, por favor. Vamos, la siguiente, ya lo dije. Gracias. Sigamos con la realidad en los chilenitos que son los campeones de la quinta división. Los chicos hacinados en las escuelas para pobres, porque los hacinaron en las escuelas para pobres, no los mezclaron, ¿no? Entonces el capital cultural bajo se potencia en esa escuela. El quintil más pobre, el 88% de los chicos de octavo básico es como en México, segundo de secundaria. Nuestra primaria dura 8 años, ¿ya? O sea, son los 6 de primaria más los 2 de secundaria. Tienen logros de aprendizaje equivalentes a primero básico. Es decir, son chavos que han estado sentados 7 años, así, como unas ratas, con profesores pasándole materia, de un currículum sobre exagerado a niveles demoníacos, y el mandato del Ministerio de Educación es páseles materia, y los chicos están así, y probablemente ahora con un iPhone o con algo aquí escuchando, ¿no? Y aburridos como ostras. Mira el desperdicio de capital humano que significa esto, ¿no? Y en matemáticas es aún peor. A pesar de que Chile tiene 1.200 horas anuales de clase, que es el doble casi de la OECD. O sea, más encima, más horas. Tenlo sentado y apendéjalo más horas, ¿no? Es decir, ese es el dictum de la educación chilena y de muchos países de América Latina. Cuba se cuece aparte. Es como una isla misteriosa, ¿eh? Por lo menos para mí. Los resultados de Cuba no participa en estos test, los considera imperialistas por lo general, ¿no? Pero las pocas veces que ha participado en alguno de la UNESCO o alguna cosa, ¿no? Los resultados de Cuba están a nivel de primera división, ¿ya? Superan a los de Estados Unidos, ¿ya? Son anómalos. Ahora, son políticamente indoctrinados, que los tienen como ratas aprendiendo que la revolución y la cosa, o sea, tienen su sesgo ideológico, pero bueno, pues ese es su problema. Pero en lo que se refiere a test, el quintil más bajo de resultados de Cuba equivale al quintil más alto de resultados de Chile. O sea, los mejores alumnos de Chile serían los peores resultados de Cuba. Ahora, gastan en educación una cantidad aberrantemente alta. O sea, yo no gastaría 13% del PIB, o sea, es como too much. O sea, está demostrado antes. O sea, probablemente si gastaran 8 del PIB también les sería parecido. Ojo, los profesores en Cuba, así los tiene el gobierno, ¿no? Son bien formados, te portan mal y te corro, ¿no? O sea, ahí no opera el gremialismo latinoamericano, ¿no? O sea, andan, ¿sabes? ¿No? O sea, ¿ok?
como parte de su formación, miren esto, requieren 140 semanas obligatorias de entrenamiento en aula previo a titularse como profesor. 140 semanas. Esto es que, ¿pero por qué? Es que esto es muy fundamental. Porque para los cubanos formar un profesor es como en Chile formar a un médico. Tú no formas a un médico con pizarrón, sino que lo haces hacer residencias clínicas, porque educación es una profesión compleja, emocional. Tienes que manejar un aula complicada, o sea, necesitas entrenamiento, ¿no? Y lo hacen bajo la tutoría de un buen maestro que ya está en el aula, ¿no? En fin, una isla aparte, ¿no? Que se cuece en otra salsa y que no la voy a meter en el análisis, pero que vale la pena tenerla en mente, ¿no? Esto lo que está diciendo es que no es un problema genético, no es que los latinoamericanos seamos unos pendejos, ¿no? Sino, o sea que esto se puede, ¿ya? Perdón por la crudeza. Perdón por mi francés, que a veces se me sale. Lo mexicano, hijo. Es que a mí me pasa que cuando me entusiasmo me entra el mexicano y se ríen mis alumnos en Chile porque empiezo a echar groserías mexicanas. Bien, vamos. Ahora, si Chile es lo mejor de estos niños que participan en el PISA y en el TERCE y en el... Chile tiene los mejores resultados. Después les voy a dar mi explicación de por qué yo creo que Chile los tiene. Que es más compleja de lo que uno cree en mi interpretación. Tiene además la más alta cobertura de educación media, es decir, la cobertura de prepa de Chile es equivalente a la de países de la OECD, ¿no? Pero ahora viene lo duro, queridos. Pónganse los cinturones. Ahora vamos a despegar, para que se me depriman así, pesado, ¿no? Estamos hablando del campeón de la quinta división, acuérdense. Copa América también la ganamos. Chile participó en el 98, fue el único país de América Latina que se atrevió a participar en el CIALS, que ya no es un estudio de escolares, sino que es un estudio de comprensión lectora y alfabetización de adultos, ¿no? Que se toman en la calle, digamos, no en la escuela. Adultos de entre 15 y 65 años. O sea, a ti y a mí ya no nos hubieran podido hacer el CIALS, ¿no? Por pasaditos, ¿no? Eran 50 países, Chile quedó en el lugar 50. Y mis amigos personales que fueron a Ginebra al seminario donde se entregaron los resultados y se analizaron los resultados, me decían que se querían meter debajo de la mesa de la vergüenza, ¿no? Porque estaban en 50, pero lejitos de todos los demás, ¿no? Pero les voy a explicar de qué se trata esto, porque también a nadie le dicen, el CIALS, último lugar, ¿y eso qué? ¿No? Vamos entonces a ver de qué se trata. Pero antes, los gobiernos no quieren entrar al CIALS porque, híjole, manos de ahí sí que vamos a quedar mal, ¿no? Entonces, Educación 2020 jodió y jodió, molestó y molestó, hasta que logramos que la Cámara Chilena de la Construcción, una cámara industrial, financiara que la Universidad de Chile, el gobierno no quería saber nada con esto, repitiéramos el CIALS. 15 años más tarde, 4 gobiernos más tarde, y se hizo el estudio por la Universidad de Chile. Con la misma metodología, las mismas muestras, las mismas preguntas de la prueba, ¿no? O sea, todo igual. 15 años más tarde no hubo ni una variación en los resultados, ¿no? O sea, en 15 años avanzamos 0. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Una pregunta real de nivel 1, de nivel más bajito del CIALS, como la del Monte Fuji, consiste en que se le muestra a la persona una auténtica etiqueta de esas que vienen adentro de la aspirina, esas que vienen con las... Aquí también, ¿no es cierto? Las instrucciones que vienen dentro de los paquetes de medicamentos. Y da que el ácido acetil salicílico y la cosa, y dice, no debe tomarse por más de 7 días. Entonces, la prueba es que usted lea esto con calma, no se apure. ¿La leyó? Sí, ya la leí, ya.
¿Por cuántos días se puede tomar la aspirina máximo? No register. O sea, la gente se ríe nerviosamente, como tú. Así. 41% de los adultos con educación media, o sea, prepa terminada, no la puede responder. Y 35% de los que terminaron educación superior tampoco. Pero no he terminado. Se pone peor. Vamos a la próxima. El CIALS hace, como el PISA, preguntas de niveles de complejidad desde muy bajito hasta un poco más alto para poder discriminar, ¿no? Y en el nivel 4 y 5 son preguntas que se supone que cualquier persona con educación superior terminada razonablemente debiera poder responder. Este es otro caso real del test. Te pasan una tabla con varios productos del McDonald's para que se sientan identificados, ¿no? Son los McDonald's, ¿no? El milkshake, las papas fritas y un Big Mac. Y dice, el Big Mac tiene tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de proteína y tantos gramos de grasas. La grasa tiene 9 calorías por gramo. Perdón. ¿Ya? La grasa tiene 9 calorías por gramo, la proteína 4 calorías por gramo, el azúcar 4 calorías por gramo. ¿Cuántas calorías tiene el Big Mac? Bueno, pregunta que uno pensaría que cualquier profesor, psicólogo, kinesiólogo, técnico o ingeniero debiera poder responder, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O estoy siendo muy exigente? ¿Ah? ¿Estoy siendo muy exigente? No, ¿no es cierto? Bueno. El porcentaje de personas que han pasado por educación superior terminada que es capaz de responder la pregunta del Big Mac en Chile es 8%. 8, no 80, no es un error tipográfico, es 8. Y hace 15 años atrás era exactamente 8%. O sea, señores y señoras, no solo los estamos teniendo 12 años como ratas aprendiendo o no aprendiendo, sentados calentando un asiento, sino que a veces hasta 14, 15 o 18 años como ratas sin entender lo básico. Ahora, ustedes me dirán, pero es que aparte importa la formación para el futuro socialista o capitalista o los valores cristianos o... para que entiendan lo que leen, o sea, que puedan contestar la pregunta del Big Mac, ¿no? O sea, como que, ¿no? ¿Qué pasa? El problema es neurobiológico, queridos. James Heckman es un premio Nobel de Economía que hace muchos años atrás publicó, ¿tú lo conoces? James Heckman. Publicó un paper seminal para todos los especialistas en política educativa, en que demuestra con datos duros que invertir $1 en educación preescolar tiene un retorno social de $8. No solo por aprendizajes, no solo laboral, sino en disminución de drogas, crimen, futuro laboral. O sea, como que la persona esa es un ciudadano integral en muchos más aspectos. James Heckman demostró que $1 invertido en educación escolar rinde $4. Y $1 invertido en educación superior rinde $1. 8 veces más rendimiento social. ¿Y por qué? Y aquí entra la neurobiología en el asunto, porque la tasa de armado de conexiones neuronales para lenguaje y números y emotividad y todas las cosas pasa en un pic, dependiendo de la capacidad, entre los 1 y los 3 años de edad. Es más, demuestra que las formaciones neuronales, está demostrado, para el lenguaje comienzan a los menos 3 meses de edad. O sea, háblele a la pancita de los nietos y de los hijos, ¿ah? Cuando estén a 3 meses, háblenles. Y como tú me decías, háblenles como adultos, no como ¿no? Sino que empiezan a formar sus neuronas
Y la curva es así y después cae a una velocidad dramática. Dramática. O sea, no cae a cero. No te estoy diciendo que no pueda formar sus conexiones nada a los 18 o a los 28 años. Pero el esfuerzo es 10 veces mayor que en esa etapa de la vida. Entonces la pregunta que yo me hago, y en este momento yo soy considerado en Chile, vuelve atrás un segundito, yo soy considerado en Chile un enemigo del Estado a estas alturas, por la moneda, porque yo les echo la foca a diario. Echo la foca es un chilenismo, ayúdenme, yo los regaño a diario por las redes sociales y la prensa. La presidenta Bachelet decidió gastarse casi toda la plata de la reforma educativa en la gratuidad en educación superior, para analfabetos funcionales que van a salir de la universidad como analfabetos funcionales. Y ha descuidado completamente la prioridad de preescolar por razones políticas, porque gratuidad en educación superior da votos. Los chicos con pañales no desfilan por las calles y no da votos, ¿no? ¿Sí? Que después vamos a volver a este tema con más profundidad. ¿Cuál es el sentido de invertir en educación superior sin resolver antes el analfabetismo funcional de los egresados escolares y de muchos profesores de educación superior? En las universidades, Patito, señores, la cosa es de terror en México y en Chile y donde tú quieras. Te vas, te sientas en un aula de una universidad, Patito, y te dan ganas de llorar de lo que está ocurriendo allá adentro. Sigamos. Voy a irme muy rápido ya. Tercera lectura, sexto básico, nivel 3, otro examen, ¿no? Como el PISA. Pero un chico que pasa el nivel 3 de lectura en sexto básico, básicamente es un chico que entiende lo que lee. O sea que le dan un párrafo simple y se lo apropia, lo deshuesa, lo reinterpreta, o sea, lo agarró. Eso es tercer nivel 3. Vamos a los resultados. Resultados tercera lectura 2013, porcentaje de chicos bajo nivel 3, o sea que en sexto grado no entienden un párrafo simple y no se lo pueden apropiar semánticamente. O sea, no. Ojo, cuando tú no entiendes lo que lees, tampoco entiendes lo que escuchas. Ojo. Porque al final el procesador semántico es uno solo. Da igual que el texto te entró por acá o por acá. Al final tú tienes que aprehenderlo semánticamente, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no entiende lo que escucha en América Latina? En el restaurante, ¿no? Bueno, datos terce. Chile 30%, bajo nivel 3, o sea, un tercio bajo nivel 3. Argentina 54%, Perú 54%, Brasil 47%. Chile nuevamente en el terce, el campeón de la quinta división. El fenómeno argentino es insólito, O sea, Argentina era para nosotros los chilenos, por lo menos, la capital cultural de América Latina. Se las han arreglado para demoler su sistema educativo, queridos. Demolerlo. Mi teoría personal, alguien se podrá enojar conmigo, es que los países no pueden resistir 90 años de populismo peronista sin que termine deshaciéndose todo, ¿no? Pero en fin, es una hipótesis personal. Entonces yo aquí hice una burda correlación. Si en Chile tenemos en el TERCE, que es un tipo de test, 30, y tenemos 44% de adultos funcionales en el CIALS, entonces por una proporcionalidad burda, y yo reconozco que es burda, entonces más o menos los adultos funcionales proporcionalmente son 78%, 68%. A lo mejor alguien me dice, no, pero tu aproximación es burda, pero exagerada. Está bien, ok. Pero les firmo que el porcentaje de analfabetos funcionales de América Latina es 60% en los adultos de América Latina. Dejo hasta ahí los números, creo. Y bien, paro aquí, ya no más bombardeo numérico y datos, ¿ok? Pero si tienen cualquier duda, comentario, crítica, por favor, anótenselas y le damos. ¿Cómo llegamos a esto? Creo que una novela de Cortázar menciona en alguna de sus famosas novelas
que en alguna parte hay algún baúl que contiene todas las explicaciones, ¿no? Yo voy a sacar del baúl mi propia explicación, alguien podrá dar otras. Espero convencerlos de que mi explicación es a lo menos razonable. Lo primero es que el origen de este desastre tiene 500 años. No tiene 100, no tiene 50, tiene 500. ¿Ya? Una élite criolla, los españoles, los hijos de los españoles, pero también los europeos que inmigraron, o sea, todos estos son la élite blanquita, digámoslo así, que es la que vive en los barrios popis y la que hoy, o sea, que ha sido la élite de América Latina por todos estos años. Desarrolló lo que en la teoría de Acemoglu y Robinson, levanten la mano por favor los que han leído a Acemoglu y Robinson, un país que dice ¿por qué fracasan los países? O sea, un libro que dice ¿por qué fracasan los países? Lo que dicen Acemoglu y Robinson básicamente es que cuando una élite de un país genera reglas políticas y económicas cuyo propósito esencial es que la torta se vaya para este lado y que no les interesa que la torta se reparta para el otro lado, eso es lo que se llama políticas extractivas, según Acemoglu y Robinson. Y si son reglas que se preocupan del 100% de la gente y no del... Ahora, son reglas formales e informales, ¿eh? Pueden ser leyes, pero también corrupciones, cohechos, o sea, pero mecanismos que extraen de este ladito del país, que es el 90%, y que le llegan al 10%. ¿Ya? Esa es como, a mi juicio, la madre de todas las explicaciones. Vamos a leer, y perdón, aquí tengo que leer, no me gusta leer de un PowerPoint, no hay nada más latero que leer de un PowerPoint, ¿no es cierto? O sea, eso es como para embrutecer a los alumnos, ¿no? Pero en este caso tengo que leer, ¿no? Porque esto es un texto histórico, o sea, esto es con comillas, ¿no? Carta del 20 de octubre de 1803, hace un poco más de 200 años, del claustro de la Universidad de Caracas al monarca. Claustro es como el consejo universitario de la UNAM, una cosa así, ¿no es cierto? Al monarca. Si se introducen en el cuerpo literario los pardos, los morenitos, ¿no? Los morenitos, ¿no? Si tienen opción a sus premios y remuneraciones, se extinguió para siempre entre nosotros el esplendor de las letras, se arruinó eternamente nuestra universidad. Carta oficial del claustro. Para no aburrirlos, ¿no? Nos horrorizamos y temblamos con la posibilidad. Estos hombres ocuparían nuestro lugar, los pardos, ¿eh? Ocuparían nuestro lugar, eclipsarían el esplendor de la literatura y acaso se atreverían a vulnerar insolentemente los derechos de vuestra majestad, consecuencia la más funesta para el Estado. ¿Ya? Es una aristocracia criolla que a los 1800 estaba dedicada a extraer riqueza para mandarle a España también, pues, ¿no? O sea, en cambio, lo que pasó en el norte del Río Grande es que los colonos le dijeron a los señores bye bye, y yo voy a crear aquí una sociedad de otro tipo, más inclusiva. Bueno, vamos a la siguiente. Espero machacarles esto para que vean de dónde viene. Alberdi. ¿Quién es argentino aquí en la sala? ¿Alguien de Argentina? No es prohibido. A mis amigos. Dicen que los argentinos y los chilenos son los más pesados de América Latina. La única diferencia es que los chilenos son peor vestidos, ¿no? Los más prepotentes, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cierto? Son más buenos mozos los argentinos, ¿no? O sea, y se vistan así, pero son igual de prepotentes, che, ¿no? Los chilenos son prepotentes chingaqueditos, digamos, ¿no? Son un poquito más, no te la van dejando caer la prepotencia más, con un poquito más ¿no? De suavidad, ¿no? No, pues son unos chingones. No, son los más, no. Los mexicanos, los colombianos tienen un nivel de simpatía personal que, pues, de otra escala, ¿no? Bueno. Alberdi es un
intelectual argentino de primera generación, parte de la historia de Argentina. O sea, no es un detalle de la historia argentina. Político, intelectual. Miren lo que escribe en el siglo, a fines del siglo XIX. O sea, esto ya hace un siglo, no dos. Aunque pasen, no, un simple cuero seco, un saco de lana, un barril de cebo, servirán mejor a la civilización de Sudamérica que el mejor de sus poemas. O sea, si estamos ganando mucha lana con el cuero, compadre, no me joda ¿no? Y la ciencia y la tecnología, mami, por favor, si estamos padre, estamos pasándolo de rechupete en los barrios ricos de Buenos Aires, ¿no? Aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. Estoy logrando mi propósito, que es deprimirte a ti, ¿no? En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? Esta es la élite de América Latina. Que esto se atrevía a escribirlo, además, ahora lo piensan, pero no lo escriben, ¿no? Digamos, pero en ese momento, ¿no? O sea, anda tú en una familia rica chilena a casar a la hija con un mapuche, aunque sea egresado de la mejor universidad de Chile, anda tú a tratar en esa familia, a la niña la destierran, ¿no? O sea, da igual. Vamos a la siguiente. Y ahora viene el apretón final. Podría mostrarle 20 citas parecidas, ¿eh? O sea, oye, por cierto, esta presentación la tienen aquí en la Flaxo y la tienen, yo te veo ahí sacando una foto de la lámina, la van a tener, la pueden poner disponible para todos, ¿eh? O sea, está disponible, así que no tienen que tomar notas de las láminas, ¿no? Ahora, si le quieres sacar una foto, sácame la mía. Andrés Bello. ¿Han oído hablar de Andrés Bello? ¿Quiénes han oído hablar de Andrés Bello? El primer código civil de América Latina, queridos, el venezolano que emigró a Chile, el primer código civil, fundador de la Universidad de Chile, donde yo hago clases. Es como fundador del UNAM, aquí ¿no? Ese es el personaje. Está ahí está, ese es don Andrés. Pero ahora voy a leer toda la frase, ¿eh? Esto ya es 1836. Vamos acercándonos. Y hay frases que yo les podría mostrar de 1900, del fundador de la Universidad Católica. O sea, esto han sido frases oficiales y discursivas hasta por lo menos principios del siglo XX. ¿Ya? Ahí ya se empezaron como a poner un poquito más discretos. El círculo de conocimientos que se adquiere en estas escuelas, erigidas para las clases menesterosas, no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas. Lo demás no solo sería inútil, sino hasta perjudicial. No vayan a saber mucho los cabrones, man, ¿no? Porque además de no proporcionarse ideas que fuesen de un provecho conocido en el curso de la vida, se alejaría la juventud demasiado de los trabajos productivos. De los manuales, por supuesto, ¿no? Las personas acomodadas que adquieren la instrucción como una especie de lujo y las que se dedican a profesiones que exigen más estudio, tienen otros medios para lograr una educación más amplia y esmerada en colegios destinados a este fin. O sea, los colegios popis de nuestras familias, ¿no? I rest my case en cuanto a las explicaciones históricas, de larga data, pero haberlos dejado más o menos convencidos. Pero, sigamos. ¿Dónde está, a mi juicio, yo soy un acemoglista, robinsonista, leninista, digamos, ¿no? O sea, como que ese libro a mí me marcó mucho, ¿no? A veces uno lee un libro y dice, ching, ¿no? Así como que todas tus intuiciones como que se iluminan. La élite extractivista de América Latina, es decir, esta élite política, económica, o sea, que además tienen un contubernio, ¿no? La rotación entre el gobierno y las empresas, o sea,
Son los mismos cuates que, ¿no? Por rutas corruptas o no corruptas, ¿no? Hemos tenido élites de izquierda, de centro, de derecha, populistas, neoliberales, militares, empresarios. O sea, el color de las élites de América Latina ha ido mutando con muchos experimentos políticos, ¿no? El consenso de Washington, pero todas, sin excepción, se las arreglaron para que no exista un marco de instituciones que protejan el imperio de la ley, the rule of law, se dice en inglés, que controle la corrupción o un Estado efectivo. Así era más fácil extraer renta y acumular poder. Eso es, ¿no? A estas alturas, por cierto, para los latinoamericanos, echarle la culpa a los conquistadores españoles o al imperialismo transnacional, ya párenle, ¿no? O sea, ya, Galeano ya pasó de moda, ¿no? O sea, pero ¿sabes por qué? Porque cuando tú dices, no, es que la culpa es de esos cabrones, no te haces cargo. No, son otros los que nos jodieron, ¿no? Pero perdóname, o sea, nosotros somos los que hemos permitido esto también, ¿no? Hay un índice muy importante a mi gusto, que es el World Governance Index, el índice mundial de gobernabilidad, que no es de Naciones Unidas, no es del Banco Mundial, pero es de una entidad financiada por, creo que el Banco Mundial. Lo maneja un amigo chileno muy serio, Daniel Kaufman. Y dice, primero definiciones, ¿qué es lo que se mide en estos índices? Ellos definen imperio de la ley o rule of law como la percepción de la medida en que los agentes confían en y cumplen con las reglas de la sociedad, ¿no? O sea que se cumple o no se cumple, ¿no es cierto? Las leyes, los contratos, ¿no? Los derechos de propiedad, la policía, ¿no? Si la ley impera, ¿ya? Así como la probabilidad de que ocurra o no crimen y violencia, que también es una manera de destruir el rule of law, ¿no es cierto?, cuando tú ya entras a lo penal, ¿no? Sigamos. Y también, antes de entrar a la tabla, afírmense los pantalones y las faldas, ¿no? La efectividad gubernamental, que es otro indicador del índice, se define como la percepción de la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil, es decir, cómo se nombran a los funcionarios en los cargos más técnicos, el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas políticas, ¿ya? En estas columnas está el imperio de la ley, 1996, 2014, cambios menores en estos años, salvo, interesantemente, Venezuela. Esta es la posición en el ranking de percentiles, ¿no? O sea, lo mejor es estar en el 100, lo peor es estar en el 0. Miren, Venezuela del 96 al 2014 cayó 23 a 0. O sea, ya no hay ninguno más abajo, digamos, ¿no? Y Argentina de 53 a 18. ¿Ya? Promedio latinoamericano 39 en este índice. Promedio, y tomé una muestra de 5 países deliberadamente diversos dentro del capitalismo. O sea, Estados Unidos, Inglaterra, que son más neoliberales, Noruega y Suecia, que son más socialdemócratas, Francia más socialdemócrata, o sea, una mezclita, ¿no? Todos ellos andan por 88, 99, 94, ¿no? Todos nosotros, salvo Chile, el niñito bien portado de América Latina, 88. Y en efectividad de gobierno prácticamente idéntico. La institucionalidad de América Latina no funciona y se las han arreglado los cabrones para que no funcione. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es chillar y exigir hasta que las instituciones funcionen. Mi explicación personal de por qué a Chile le ha ido mejor en educación o en el índice de, ¿cómo se llama este? El PNUD de desarrollo humano, o en tasa de crecimiento económico, no es porque hemos tenido a Pinochet o a la Concertación o a esto, es porque Chile históricamente y por razones muy exóticas ha tenido un Estado más seriecito, incluso en la época de Pinochet. ¿Ah?
Tenían una junta militar, pero la junta militar emitía leyes. No sé si me explico. O sea, no era así nomás, ¿no? Entonces, todo en Chile funciona un poco mejor. La alimentación escolar, la evaluación de los profesores, no sé, pues, ¿no? Los 400 elementos que integran el sistema educativo, ¿no? Todo es un así hemos tenido unos desmadres últimamente que ni les cuento. Se habrán enterado de nuestras yayitas, ¿no? De nuestros escándalos locales, pero en general ha sido un país más seriecito. Mi explicación triste de por qué Chile, porque entonces cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué Chile ha sido más seriecito, ¿no? Si somos los mismos genéticamente que todos los demás. Yo creo, y la explicación es triste, es que porque Chile ha vivido al borde de la guerra durante 400 años. Con los mapuches en el sur, porque la guerra todavía no termina, y siempre hemos tenido conflictos fronterizos con Argentina, Perú y Bolivia, lo cual es lamentable y triste, pero la élite chilena dijo, tenemos que estar mejor preparados, tenemos que tener un Estado que funcione mejor. La Contraloría chilena es incorruptible y existe en distintos nombres, existe por más de 200 años, por decir uno de muchos ejemplos. Entonces, el sistema chileno en general funciona un poco más ordenadito. No hay mordidas a la policía, por decirte algo. No hay mordidas. Si le ofreces mordida a un policía, terminas en la cárcel. ¿Pero por qué? Porque la policía chilena es dependiente del ejército. O sea, es militarizada, ¿me entiendes? No me gusta decir lo que estoy diciendo, pero es la explicación posible. Pero lo que quiero decir es que mientras tengamos estos indicadores de imperio de la ley y de efectividad del gobierno en América Latina, no vamos a progresar ni en educación, ni en salud, ni en pensiones, ni en seguridad social, ni en ninguna cosa. Porque al final se las van a arreglar para demolerlo. Les voy a dar un ejemplo chileno de ayer. El CENAME es el Servicio Nacional de Menores, que trata a todos los hijos, los niñitos que han cometido un delito o que han sido abandonados, o sea, los niños que están ya en la olla de lo malo. Y el CENAME es como un horror del siglo XVIII. O sea, es que el niño que entra al CENAME ya no sale, o sale convertido en un delincuente o no sale, y sale violado repetidamente. O sea, es un horror que todavía persiste en Chile. Y se destapó el escándalo ayer, porque se murió una niñita de 11 años, entonces se armó, ¿no?, la revolución en Chile con este caso. Y tú te metes a indagar, y todos los directivos del CENAME, incluyendo la directora nacional, son compadres de pituto político, son designados a dedo por ser colega o amigo del diputado fulano, y repartieron todos los cargos entre personas que no tenían la menor idea. Entonces ahí tienes un ejemplo negativo de cómo la falta de un servicio civil que realmente sea sólido se transfiere al final a muertes y a maltrato de niños. O sea, la carencia de esto tiene consecuencias. Yo lo posteé esto en Facebook, tengo 35.000 seguidores en Facebook, y salí, lo que erupcionó en mi muro de Facebook. Y en los hospitales pasa lo mismo, y en esto pasa lo mismo. O sea, con todo lo nice, entre comillas, que es Chile, todavía tiene defectos gravísimos en su institucionalidad. Bien, ya estoy acercándome a esto, al final. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos, ya. Ahora, todas estas explicaciones son históricas y son neoinstitucionalismo y son economía política, pero ¿qué ha pasado en lo concreto en América Latina en los últimos 100 años? Las élites, estas extractivas, expresaron un interés por la educación, o sea, no es que la olvidaron. Ya a partir de principios del siglo XX ya era como feo, ¿no?, decir estas cosas y ya había que hacer algo. Y todos los países de América Latina, que tienen, por cierto, evoluciones históricas cronológicas admirablemente iguales. Desde hace 500 años hasta ahora, cualquier profesor de historia te va a decir, y las guerras de la independencia, todos los fenómenos latinoamericanos han seguido
trayectorias cronológicas con sus... No hemos tenido revolución mexicana en Chile, pero en general el paralelo cronológico es muy grande. ¿Cómo se materializó esto? Y no, pues tenemos que hacer algo, compadre. Ya sé. Vamos a ampliar la cobertura. Vamos a primero hacer primaria obligatoria, después secundaria obligatoria. Vamos a construir escuelas. Porque eso es nice. Porque además cortas cinta rápido. Te sacas una foto con el alcalde, con el gobernador. Estamos educando a la gente, ¿no? Esto pasó en toda América Latina. Y en toda América Latina, incluido Chile, la convicción financiera les llegó para ampliar la cobertura, pero no la calidad. ¿Qué profesores ponemos ahí adentro? Pues ahí se va, ¿no? Eso es muy caro. No les llegó la convicción para formar los profesores que se necesitaban para ampliar la cobertura en la calidad y cantidad necesaria. Hubo un fenómeno masivo en América Latina de ampliar cobertura sin calidad, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque eso viste políticamente. Es lo mismo que el cuentito este de comprar computadores. Hemos gastado $200 millones en darles tablets a los chicos. Hay 100 estudios internacionales y del BID que han hecho préstamos internacionales que dicen que el efecto en aprendizaje es wow. Pero suena bonito. El problema es que si tú calculas, y lo hemos hecho el cálculo, cuánto te cuesta construir una escuela, así los ladrillos, versus cuánto te costaría formar los profesores para esa escuela y pagarles una remuneración buena y exigente, como los cubanos, digamos, por los siguientes 30 años, el costo de eso es 20 veces mayor que el de construir la escuela. Entonces, hagamos el gesto, construyamos la escuela, pero meternos eso otro, pues no. Tengo por ahí un documento histórico de Chile de principios del siglo pasado en que metían a los presidiarios a hacer clase. ¿Ok? Esto generó en toda América Latina una generación de profesores frustrados, mal pagados, que saben que no saben. Ellos en el fondo de su corazón se miran al espejo en la mañana y saben que no saben las materias que van a enseñar. Que se sienten además mirados por el resto de las profesiones así como, ¿no?, de segunda categoría. Y esto generó una combatividad gremial que era inevitable, visto en retrospectiva. O sea, era la, ¿no?, crónica de una combatividad anunciada, ¿no? Ahora, el caso de México ya llegó a los... O sea, doña Elvester, con todo respeto, nuestro presidente del gremio chileno, que bien combatido como un niño de mamila comparado con el gremio mexicano, ¿no? O sea, pero el fenómeno es el mismo y es igualmente comprensible, ¿no? Y esto lo que generó es una irreversibilización del problema. O sea, hoy día arreglar este cuento, una vez que ya generaste esta combatividad, que generaste esta situación, es 1000 veces más difícil que haber ido lentamente aumentando la calidad y la cantidad al mismo ritmo y gastando esto, ¿no? Por eso yo le digo, bueno, y para ir terminando. Otra cosa, la manera de enseñar. Que eso es para profesores buenos y malos y frustrados o no frustrados. Esta es una foto de un aula de Chile a principios del siglo XX, y si tú das una foto del aula del siglo XXI es idéntica. Los niñitos sentados. Miren la cara de aburrimiento de este pobre compadre aquí, ¿no? No, y dice, quiero irme a la casa. ¿No? A ver, vuelve al principio del siglo. ¿A dónde está el dormido? Ah, mira, este no lo había visto, está roncando el cabrón. Chistoso pero dramático, ¿no? Ni siquiera con el fotógrafo de él. Sí, a ese no no me he fijado, gracias. Ya, dale, vamos atrasados, ya. Uno de los libros más sólidos de política educativa, a mi juicio, es Hanuschek y Watzmann, alemanes, 2007.
no es que la educación tenga como único propósito el crecimiento económico, ¿ah? Tiene muchos otros, pero quedémonos en el crecimiento económico y la productividad. ¿Qué demuestran ellos? Y lo digo rápido, que todo el mundo cree que aumentar los años de escolaridad mejora el crecimiento económico y las correlaciones son así. Pero cuando haces la doble correlación con los años de escolaridad y con la calidad de los aprendizajes en PISA, la correlación se va a cero con los años de escolaridad. O sea, lo único que influye es la calidad, no los años de escolaridad. Y las políticas latinoamericanas han ido orientadas a aumentar los años de escolaridad y no la calidad. O sea, apuntando derechamente a donde no se debe, ¿no? Perdón, solo un segundo. ¿Está apurado ya? ¿Está preocupado, mi amigo? Dime a qué hora tengo que terminar. Firme. Dime la neta. La neta. ¿Otros 5 minutos? 5, ya, me voy muy rápido. Que no he propuesto nada todavía, man, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Si en una región pobre de México, denme alguna. Oaxaca. Tú tienes en este momento que las escuelas solo llegan hasta secundaria y no hay prepa, por inventar algo. Tú tienes dos opciones, gastarte la plata en la prepa, poner una prepa, que eso viste, o en mejorar la instrucción de básica y de la secundaria. No hay por dónde perderse de lo que hay que hacer. Y todos los gobiernos se pierden y hacen exactamente lo contrario. O sea, te fijas que esto tiene implicaciones muy concretas de política educativa y política pública. El problema es que lo otro viste más. Vamos. Termino con las recomendaciones rápido, profesor. Hay una macro recomendación que se va a demorar 20 años en toda América Latina y es arreglar en serio la carrera docente. Esa es la única. Tú para ser profesor en Finlandia o en Corea, tienes que estar en el 10 o 3% superior de los egresados de la prepa, tienes que pasar por unos exámenes vocacionales, psicológicos, o sea, se las arreglan para tener a lo mejor de lo mejor entrando a estudiar pedagogía. Y de ahí para adelante se les va todo tranquilo. No necesitan evaluación docente, no necesitan enlaces, no necesitan ni una cosa, porque ya se aseguraron al inicio de la tubería de esto, y tienen que ofrecer remuneraciones que sean equivalentes a las de un médico o de un ingeniero, o sea, de las profesiones. No hay pierde. Eso, queridos, nosotros le hemos metido números, ese no es un número arbitrario, costaría en América Latina de 2 a 3% del Producto Bruto adicional. Si computan el número de profesores, cuánto costaría elevar la remuneración, formarlos. En Chile nosotros lo calculamos en Educación 2020 y nos dio 2,5. Les aseguro que si hacen el cálculo en México les va a dar 2, 3, 1,5, pero no es 0,1. O sea, es un gasto público mayor. En países que tienen una carga tributaria vergonzosamente baja. La carga tributaria de México es vergonzosamente baja, es como 18%. La de Noruega es 45%, la de Chile es 20%, que ya es la más alta de América Latina, salvo Brasil, que se despilfarra la plata en caños. Entonces, la pregunta es si la élite de América Latina va a estar dispuesta a una reforma tributaria de 2-3% para esto. Solo para esto, ¿ah? No estoy hablando de salud, no estoy hablando de pensiones, no estoy hablando de vivienda, no, solo para esto. Esa es la ruta cara y larga y es la única que nos puede llevar algún día al nivel de Corea o de, no sé, de alguno de los países de, ya no digamos de segunda división. Pero hay jubilaciones, por supuesto. Los profesores frustrados merecen, como quiera que sea, una jubilación digna, ¿no? Bien. Pero ¿qué se puede hacer ahorita? Ahoritita, que no es tan caro y que no lo estamos haciendo, por lo menos en la mayoría de los países. Primero, destinar a los mejores maestros y sobre todo a los mejores directivos a las escuelas más vulnerables. Esa cuestión te eleva los resultados de las escuelas vulnerables en 2 años. Lo hemos hecho, visto y comprobado, o sea, no es una teoría. Solo con poner un directivo escolar o directiva con músculo
con fuego en la mirada y que está convencido de que hay que sacar a esos niños adelante y que crea una comunidad de aprendizaje dentro de esa escuela mejora sus resultados en 2 o 3 años. No te voy a decir al nivel de Corea, pero sí al nivel del promedio del país. Con lo cual los promedios generales se te van. Hoy día en América Latina, y sospecho que en México también, hacemos exactamente lo contrario. Los mejores maestros y los mejores directivos a las mejores escuelas. Paguémosles más, démosles un incentivo, mandémoslos como fuerza militar a las escuelas. Eso no es tan caro. Requiere decisión política solamente. Segundo, la fórmula finlandesa. En Finlandia, en Chile tenemos 8 horas diarias de clase. En México creo que son 6 de clases escolares. Bueno, lo que sea. En Finlandia son 4 horas diarias. No porque los profesores se vayan a la casa a tomar un sauna después de sus 4 horas, sino que porque dentro de las pocas reglas que tiene el sistema de Finlandia, los profesores están obligados, después de las horas de clase, a tomar al 30% de los chicos con más atraso en el aprendizaje y pegarles un upgrade. Y sabes que si tú disminuyes el número de horas formales de clase, el resultado va a ser 0, porque como no están aprendiendo nada de todas maneras, sí. Entonces, ¿sabes qué más? Relaja las horas y dedica un tiempo a subir a los más atrasaditos, porque también son seres humanos que el país necesita. En Chile a los más atrasaditos los echan. En Finlandia los suben al nivel de sus compañeros, ¿no? Siguiente. Y ya, ahora sí que termino. Aumentar la cobertura preescolar de buena calidad, no guarderías, sino instituciones de aprendizaje. Eso es caro, eso es más caro, pero comparativamente son un par de años de preescolar contra 12 de escolar, o sea, por definición te cuesta la 10ª parte, digamos, que el costo, ¿no? Eso no se va a notar de inmediato, se va a notar en 5 o 8 años más, las otras se notan de inmediato, ¿no? Y por último, con los mismos maestros puedes cambiar las metodologías pedagógicas. Y aquí les cuento que Educación 2020 con Miren Chu salimos a buscar en el mundo dónde están las innovaciones pedagógicas más chingonas del mundo. Pero con un requisito además. Primero que estuvieran probadas no en una escuela ni en 2, porque de esas hay 100.000 experimentos en el mundo, sino que masivamente. Segundo, que se pudieran usar los mismos profesores, no cambiar los profesores, porque si no, pues, ¿para qué? Y tercero, que fuera rápida de replicar y viralizar a un bajo costo. ¿Y saben dónde la encontramos? En este país. Y sí, los talleres de tutoría que se han aplicado en México ya en 9.000 escuelas con resultados esplendorosos, impactantes, que, mira, o sea, ahora, se han aplicado solo en escuelas rurales, no en la educación regular, sino en escuelas rurales. Pero no hay ninguna, nosotros ya la estamos aplicando en escuelas regulares en Chile, porque vinimos aquí a copiarla, desde el año pasado. Básicamente, esa aulita que vieron en la foto ya no existe. No hay una sola clase en que el maestro esté ahí diciéndole a los alumnos que están aquí. Está convertido todo en mesitas chiquitas, en donde se tutorean en forma individual y en que el propósito final es que el alumno sea capaz de explicarle a otro alumno cómo se divide en fracciones. Perdón, me equivoqué. No de explicarle a otro alumno, de tutorar a otro alumno para que el otro alumno llegue a la conclusión él mismo de cómo deben dividirse las fracciones. Es una revolución educativa mayor y me da mucho orgullo que se haya inventado en México y en América Latina y no en Noruega. Lo dramático es que nosotros decimos, oye, pero ¿por qué nos costó tanto encontrar esto? Esto debiera ser una noticia mundial. Se probó en 9.000 escuelas. Miren el dato. Acaba de publicarse un paper todavía está aceptado un paper en el Journal of Educational Whatever, que muestra los resultados de aquellas escuelas rurales que lograron el apoyo suficiente para mantener durante 5 años continuadamente esta metodología, que no son las 9.000, porque en algunas el alcalde y en otras el ministerio metió la mano, qué sé yo, pero las que lo lograron mantener 5 años seguidos,
Los resultados de matemáticas de estas escuelas son idénticos, no un poquito menores, idénticos al Madrid y al no sé cuántito. O sea, no hay ningún lugar en el mundo donde se haya logrado con los chicos más pobres de un país igualarles en 5 años los resultados a las escuelas más popis de ese país. Entonces llegamos aquí, oye, ¿y por qué esto no se sabe? No, es que el gobierno era del gobierno anterior, entonces ahora lo paramos. Y no solamente lo pararon, sino que lo invisibilizaron. La buena noticia para que salgan felices de esta sala y no tan deprimidos, es que por lo que nos enteramos hace 2 días, el actual gobierno de pronto ya se convenció que esto era too much y están reiniciando el programa de tutorías para pasar de 9 a 35.000 escuelas, así que aplaudan la sensatez del gobierno. Gracias por su atención. Pero bueno, estarán de acuerdo conmigo que valió la pena y mucho estar aquí. Ahora tomaremos algunas preguntas. ¿Tienes un lápiz, por favor? ¿Alguien tiene? Porque yo no se olvidó pedir para ti. ¿Alguien me presta un lápiz cualquiera, de cualquier tipo? Gracias. Ok, no todos al mismo tiempo porque me van a abrumar. Pero tomemos 3 o 4 y ahí vemos y ahí la llevamos, ¿no? Mi nombre es Enrique Hernández Rivera. Vengo de la Escuela Normal de Especialización, donde formamos licenciados en educación especial, futuros maestros de educación básica también. Bueno, yo ya estoy en el proceso de la jubilación, entonces una de las dudas que tiene uno y que las reflexiones, después de haber leído un libro de Mario Zapata hace algunos años, se llamaba Reforma Educativa, para que se pongan a preguntar realmente cuál es el sentido real de lo que se enseña o lo que estamos enseñando, realmente les es útil a los alumnos o al futuro profesionista o al futuro trabajador, o vamos a formar una educación que capacite para actividades productivas en particular. Es decir, todavía queda mucho de todo esto. Parecería ser que la educación se conforma bajo una lógica instrumental, práctica, y pues de eso yo lo digo porque también tuve una experiencia en Japón y los japoneses son muy buenos para leer. Digo, a propósito del ejemplo que había mencionado, son muy instrumentales. Ellos antes de abrir una computadora leen el instructivo, y antes de subirse al metro leen el instructivo de cuál estación, etc. Aquí hacemos lo contrario. Aquí primero cometemos el error, destruimos todo y decimos, no entiendo nada, vamos a leer el instructivo, ¿no? Creo que es como que tenemos finalidades diferentes de la información que recibimos. Y bueno, gracias. Buenos días, soy Diany Pichardo, reportera del periódico mexicano. Quisiera preguntarle, usted en su ponencia dijo que estábamos, pues sí, este modelo educativo frente a un error histórico y sistemático. En ese sentido, me gustaría saber si no seguimos tomando cartas en el asunto, entonces, pues cuántas décadas, siglos o centurias nos quedan más para perpetuar este tipo de, pues digamos, desgracia educativa. Y finalmente, esto de la inversión al PIB de 2 o 3% en México ante pues las malas políticas públicas, el mal manejo de las finanzas, ¿sería o no posible, o todo está en manos de la voluntad de quienes operan todo y orquestan desde el gobierno federal? Gracias. Okay. Buenas tardes, Celia Solís del INE, Educación para Adultos. En estas presentaciones y en estas reflexiones se sitúa siempre el problema de la escuela y esta vinculación con la educación de los adultos. Nosotros en México tenemos 30 millones de personas en riesgo educativos que son los mismos que están en la escuela. La mitad de los mexicanos están en un sistema formal y la otra mitad o no saben leer y escribir o no han terminado la primaria o no han terminado la secundaria. Desde luego que la educación de los adultos tiene una gran influencia en el mejoramiento de la educación escolar y sin embargo pocas veces vemos en este tipo de reflexiones ese vínculo. Bueno, pues mi nombre es Joana Valenti, soy de la UAM
aquí estoy, tiempo parcial en caso. Pues muchas felicidades, Mario, realmente espléndida tu conferencia y además muy provocadora. Yo creo que realmente eso necesitamos un poco para también despertarnos en la comunidad de investigadores. A mí me surge dos reflexiones y preguntas. Es el punto, y es parte también de una investigación que hemos hecho, es esta estratificación, segmentación, segregación tan enorme que tú mostraste para el caso de Chile, y nosotros lo hemos encontrado justamente también en México. Hay muchas entidades federativas, más de la mitad, en donde las escuelas fundamentalmente se concentran niños de orígenes sociofamiliares desfavorecidos, pero el punto aquí es que en México, los números en México son enormes. Entonces, digamos que el tema aquí es cómo, digamos, más o menos, creo que hay ya ciertas explicaciones, pero el punto es qué estrategias se tienen que hacer, sobre todo en un país como México, en donde realmente el número es enorme. O sea, esta problemática que tú señalaste y esta experiencia de las tutorías, que también es sensacional, digamos, cómo poder articular este déficit tan grande con por algunas experiencias que tú. Esa es la primera. La segunda es, ¿qué balance haces, o sea, con este lugar que ocupamos en el concierto internacional y con tantas reformas educativas que hemos tenido en América Latina? Entonces yo quisiera nada más, si me puedes hacer un balance así muy rápido, ¿qué opinión tienes del enorme número de reformas que hemos tenido educativas en América Latina? Pues y seguimos, ¿no? O sea, pero esa última, te adelanto, ya la dije, o sea, hemos ido para el lado equivocado. José Alfonso Sánchez, Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Mario y yo hemos platicado algunas veces sobre algunas experiencias que estamos teniendo. En Chimalhuacán tenemos un grupo de estudiantes que están terminando la preparatoria, que aspiran a entrar al Politécnico, a la universidad, pero que son auténticos analfabetas funcionales. Y una de las cosas por las que hemos empezado es porque precisamente aprendan a leer, porque no saben leer. Inclusive me acuerdo, en una ocasión Mario me dijo, mira, pues hay una prueba muy sencilla, dice, tienen que leer 100 palabras por minuto. Yo le dije 60. Pero tienen que entenderlas, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, que eso es algo que hicimos. Muy burdo, pero funciona. Sí, es decir, eso es algo que hicimos y que ha dado muy buen resultado ahí en Chimalhuacán con ese grupo. Ahora estamos trabajando en un proyecto del Politécnico con cooperativas en la Ciudad de México, ¿sí? Tenemos 134 cooperativas creadas en 2015. Y el trabajo con cooperativas, en donde lo que primero se tiene que hacer es que entiendan qué diablos es una cooperativa y luego cómo puede funcionar. En ese proceso hemos logrado un enorme aprendizaje de la gente. ¿Sí? La gente, teniendo un objetivo, aprende muchísimo más fácilmente que de otra manera. Entonces, la pregunta es concreta, después de esta introducción, es ¿qué aspectos consideras que podrían ser mucho más exitosos en la educación de adultos? Primero, sobre el tema del sentido de lo que se enseña y si es una lógica instrumental o no para el trabajo, para ser esclavos o empleados o no. Mira, yo creo que no existe educación sin ideología explícita o implícita en el mundo, en la historia de la humanidad. O sea, educar es reproducir una cultura. O sea, la educación en los soviets y la educación en los curas jesuitas y la educación hoy, o sea, todas contienen ideologías y propósitos implícitos, más allá del sumar y leer, o sea, que para dónde quieres modelar la cosa. Yo creo que estamos en un siglo muy complejo
en que, en primer lugar, si no competimos en el mundo como América Latina, nos van a demoler, ¿no? O sea, el que podamos tener una cierta productividad y una masa laboral que pueda entender lo que lee y que pueda sumar, me parece indispensable de supervivencia económica de nuestros países, lo cual no significa que es lo único. También queremos artistas, también queremos, ¿no es cierto?, valores, también queremos cosas. Pero yo creo que eso no lo vamos a resolver por decreto. Yo lo que creo, y con esto voy a adelantarme a varias de las preguntas en lo mismo. Ustedes creerán que yo exagero, pero esta metodología de los talleres de tutoría es verdaderamente una revolución que se inició en México. Ustedes debieran sentirse muy alegres de esto. Un niño de 3, 5 o 7 años, cuando lo liberas de sus amarras escolares, puede 10 veces más, y no estoy exagerando, de lo que estar ahí sentado escuchando, ¿no? Y esta metodología los libera, es una metodología de libertad, en que tú cuando le dices a un niño, mira, yo te voy a ir llevando por la división de fracciones o por la lectura de un poema, pero no va a explicártelo, sino que hasta que tú deduzcas y hasta que ese chico sea capaz de ir guiando a otro amiguito o a sus papás, porque también lo están haciendo, en una metodología liberadora en que aprovechas la creatividad de la gente. Primero, esto se viraliza y lo hemos vivido en pocos meses, en que los profesores de las escuelas, de las 7 escuelas de la Araucanía donde estamos trabajando, nos dejaron atrás y nos avisaron de que se habían ido a tutorar a profesores de otras escuelas y que los alumnos están tutorando a sus padres. O sea, aquí hay una verdadera revolución conceptual. Y yo te diría que si logramos, si a mí me pidiera el secretario de Educación, a quien no tengo el gusto de conocer, oiga, señor, pues ya, pues órale, cabrón, ya, si la tiene aquí, forme 10,000 tutores, que se va a demorar además pocos en formarlos, aproveche hasta los mejores chavos ya tutorados y extienda esto como la peste por el sistema escolar, porque también esos chavos van a educar a los adultos, ¿no? Entonces, es una pena realmente que el propio México no esté valorando. El ministerio se negó a extender esto a la educación formal, ¿eh? No, háganlo, pero ahí nomás en esas escuelas. Yo vengo de una reunión en CONAFE, pero está en CONAFE, y CONAFE maneja solo las escuelas rurales que no están en el sistema regular. Y cuando le han planteado, me dice, oiga, pero pues, no, tantito, aquí solo CONAFE. Pero bueno, espero que en algún momento entre el sentido común, ¿no? Ahora, si tú ya desarrollaste la creatividad de un niño al punto de ser autovalente en su metacognición, perdón por usar esta palabra, en que él aprendió a aprender, que esta es la esencia, ese niño aprendió a aprender, no se memorizó algo, aprendió a aprender. Ese chavo va a poder aprender a ser obrero, médico, artista o lo que sea. Pero la llave está en tener a la brevedad posible chicos que aprendan a aprender. Suena obvio, pero es una revolución educativa que no se ha inventado en ninguna parte del mundo fuera de México. Eso por un lado. ¿Cuántas décadas o centurias, PIB, arreglos institucionales? Bueno, la educación no resuelve los problemas de la economía de un país, ni del desarrollo de un país. O sea, pretender que la solución es lo único que va a resolver a nuestros países no es verdad. Si no arreglamos la institucionalidad, la eficiencia del Estado, la corrupción, el manejo de la economía, o sea, la solución es bastante multisistémica.
yo no te puedo decir que la educación arregle un país. De hecho, Cuba no tiene precisamente una productividad económica muy alta, a pesar de que tiene resultados educativos espectaculares, ¿no? O sea, hay un conjunto de reglas institucionales y de la sociedad que arreglan la sociedad. La educación no va a resolver el desarrollo de América Latina. Lo que sí puedo firmar así con sangre es que sin educación no vamos a resolver el problema de América Latina. O sea, que es un requisito no negociable, ¿no? Exactamente. La educación de adultos, ya lo dije, ustedes tienen una solución en la mano. Nosotros estamos viendo cómo los escuincles están educando a sus padres. Y con la emoción que estamos viendo, mira, hemos llevado expertos en pedagogía de las mejores escuelas de pedagogía de Estados Unidos a ver lo que estamos haciendo en Chile con el apoyo de México, y los tipos se ponen a llorar cuando empiezan a verlo, ¿ya? Segregación y qué estrategia frente a los grandes números. La segregación se cuece un poquito aparte. O sea, la segregación del sistema educativo tiene dos consecuencias. Una es que a los que segregaste para abajo los hundiste en un gueto, y sacarlos del gueto es mucho más difícil. No imposible, pero mucho más difícil. Los estamos sacando, nosotros y la CONAFE, ¿no? Pero la segregación trae consecuencias sociales de otro tipo que son mortales para el proyecto país. Porque es seguir teniendo a los chiquitos. Mira, en Chile los chicos de la élite no salen de sus 5 comunas de Santiago, no conocen, ya no te voy a decir a los araucanos, no conocen a los que tienen el pelo un poco más oscuro. Y después se convierten en los gerentes de sus empresas. O sea, es el apartheid. Entonces, y eso ya no es solo educativo, ¿te fijas? Hay que combatir la segregación del sistema escolar con mucha fuerza. Nosotros en Chile se está comenzando a hacer, pero por razones que van mucho más allá del tema de la efectividad educacional. Frente a las estrategias con los grandes números, mira, fíjate que no es un tema que me preocupe tanto. México es un país federal, en que yo entiendo que los gobiernos de los estados son los que la llevan, ¿no? Para bien o para mal, ¿o no? En educación, bueno. Pero en todo caso es un país gigante. Bueno, tiene posibilidad. Lo que quiero decir es que si lográramos, o ustedes lograran en México, que se empezara a revolucionar la forma de educar, esto no va a avanzar por parejo en todos los estados de la República. Se va a hacer un experimento en piloto en Durango y va a fracasar, y se va a hacer un experimento piloto y va a declararse la grilla ahí, y van a echar al responsable, y va a despegar en Baja California. O sea, no esperen una solución que vaya avanzando, ¿no? Porque son condiciones políticas las que permiten que esto se dé o no se dé. Pero si hubiera una decisión de echarle para adelante para esta ruta, si hubiera la decisión de que en cada escuela hay que echar para adelante el 30%, si hubiera la decisión de mandar a los directivos escolares mejores a las peores escuelas, México y Chile podrían avanzar de pronto a una velocidad mucho más rápida. Yo creo que... por último, Cambio de rumbo es el libro que yo escribí sobre la educación en Chile, pero tiene todos unos capítulos sobre lo que funciona y no funciona en el mundo. Está disponible en Kindle de Amazon, si es que alguien lo quiere ver. Y ahí la discusión sobre la segregación está tratada in extenso, entre otras cosas. Pues muy bien. Muchísimas gracias a Mareo por esta... ¿A Mareo? Los Marie. A Mareo por esta excelente conferencia. Yo, en lo personal, aprendí muchísimo. No puedo resistir la tentación de decir algo que tiene que ver con la lección general de lo que oímos acá. Es decir, hay muchas discusiones entre izquierda y derecha, más Estado y más mercado, muchas cosas que se discuten en este país y en otros países, pero lo que es indudable, que sea izquierda o que sea derecha, si esto no se institucionaliza, si no aprendemos a vivir en un orden institucional
ni las ideas de la izquierda ni las ideas de la derecha van a poder resolver el problema. Yo estoy en otro, me voy para allá y empezamos a hablar de energía y de medio ambiente y en todos los ámbitos regresa este mismo asunto. Decir de manera muy clara y sobre todo al tipo de gente que estamos sentados aquí, que sin un nivel impositivo más alto en este país no vamos a poder resolver, dijeron 2%, 3%. Solo para educación. Solo para educación. 2%, 3% tiene que ser de una bolsa más alta. Y el hecho que en este país la derecha y la izquierda hacen toda la batalla del mundo, también la izquierda, la única izquierda en el mundo que yo conozco, que dice que no hay que subir impuestos, la única. A mí me parece, sí, te voy a ¿Puedo dejar, hacerte un comentario sobre eso? Sí, sí, tómalo como pregunta o como comentario, Sí, para me encantaría. como pretexto para que puedas hablar otro ratito. Solo 5 minutos, una poquita cosa. Es una cosa increíble que alguien llegue y te diga que no quiere por un lado subir impuestos y por el otro lado quiere construir más escuelas y quiere construir más universidades. Llenas de analfabetos Y funcionales. no te dice ni cómo le va a hacer, ni de dónde lo va a hacer. Eso es una de las desgracias que suceden en la discusión política, creo yo, en México, por lo menos de eso sé, y en otros países de América Latina me imagino. Sí. Por favor. Solo un comentario que tiene que ver con ¿qué es la relación entre impuestos y reforma del Estado? Que es un nudo gordiano. El Estado en América Latina no funciona, o no funciona bien. No funciona bien, entre otras cosas, porque ponemos a puros ignorantes en cargos de responsabilidad en todos los ministerios y en todos los servicios públicos y en el Servicio Nacional de Menores de Chile. Entonces, cuando los estados no funcionan bien, decir, oye, démosle más plata al Estado, no, pues ¿cómo? ¿No? Y es verdad. Entonces, yo lo que he escrito y dicho es, mira, el orden de los factores sí altera el producto. Primero, hagamos una gran fuerza para poner servicio civil que verdaderamente funcione, que los cargos se concursen, que formemos, que tengamos una escuela de formación de administradores públicos. Yo sé que eso es duro y es políticamente duro porque acabas con el clientelismo de los partidos. O sea, es una reforma muy dura. Y ustedes acaban de crear una gran innovación en México, que es la Coneval, para evaluar, o sea, han hecho un avance. Pero lo que quiero decir es que no vamos a lograr, yo creo que los aumentos de tributo en América Latina son indispensables, pero que mientras no logremos hacer algunas reformas del Estado claves, siempre te vas a topar con el argumento de, oye, pues el pinche Estado no funciona, ¿para qué le voy a dar más plata? Entonces hay un problema ahí de secuencia. Pero esa era muy cortita. Ok, pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias.